Muy bien, pues si os parece, pasamos al último tema que teníamos reservado, que es un artículo extremadamente teórico que ha aparecido en Physical Review Letters de un grupo de científicos japoneses, de Hikida y colaboradores, que bueno, que está, digamos, en los alrededores de teoría de cuerdas, en una forma que ahora Gastón nos contará, pero esencialmente es la descripción de una de estas dualidades, ¿no? De una de estas relaciones entre una teoría de gravedad a la Einstein con un espacio-tiempo curvado, pero clásica, y una teoría cuántica en un espacio no necesariamente curvado. Creo que no curvado, de hecho. Gastón nos lo explica mejor, así no meto la pata. No, dijiste todo correctamente. No, todo correctamente. Sí, es un paper de Hikida y de Takayanagi y otros dos autores. No me acuerdo de los otros dos, pero me acuerdo de Hikida y Takayanagi porque los conozco bien. Bueno, Mm. Takayanagi es famoso, es un famoso físico, después podemos hablar de él, pero justo hace unos años escribí un artículo con ellos dos en temas no muy distintos a este. Por eso es curioso que no haya sido yo que propuso este paper. Para que eso causó gracia. Aclaro a los oyentes, no estoy hablando. No, sí, es Takayanagi y Hikida. Escribimos un artículo cuando estábamos en Japón. Bueno, se llaman Hikida y Takayanagi. Era normal que estemos en Japón. El desubicado era yo en ese caso. Eh, Takayanagi es uno junto con Ryu y Takayanagi son los autores de la idea de cómo calcular entropía de entrelazamiento en una teoría de campos usando holografía, ya por el 2006, por ahí, circa 2006. Así que Takayanagi es un muy conocido físico de teoría de cuerdas. Pero bueno, él ganó el Milner Prize, o el Breakthrough Prize, o sea, es un tipo muy conocido. Y Hikida y Takayanagi, estos coautores, escribieron un artículo en el cual hacen una realización concreta de lo que se llama DSCFT, en contraposición a ADS-CFT. Recordemos que es ADS-CFT, también conocido como holografía o como conjetura de Maldacena o como Gauge Gravity Correspondence, tiene diferentes nombres. Es la idea de que una teoría cuántica de gravedad en un espacio hiperbólico, y la palabra hiperbólico va a ser importante, en D dimensiones, es dual, es equivalente a una teoría conforme en una dimensión menos en la que no hay gravedad. O sea, una teoría de gravedad en D dimensiones es equivalente, de una manera abstrusa, nada trivial. Hay un diccionario muy oculto, pero hay un diccionario que permite traducir los cálculos de una teoría cuántica de gravedad en D dimensiones a una teoría sin gravedad en una dimensión menos, lo cual es una notable simplificación. Sí. Porque las teorías sin gravedad son más fáciles porque son en espacio plano. Recordemos que la gravedad es la curvatura del espacio. Y en una dimensión menos los problemas de física siempre se solucionan un poco. Y además te sugiere que la información que tiene la gravedad en realidad ya está contenida en la otra teoría sin gravedad, ¿no? Exactamente, y nos permite relacionar el régimen de acoplamiento fuerte de una teoría con el régimen de acoplamiento débil de la otra. Entonces nos permite resolver problemas fuertemente acoplados, algo que no sabemos hacer sin técnicas perturbativas. Y también nos habla de que la dimensionalidad del espacio es una noción emergente o depende de la descripción que usamos, no es algo fundamental, porque al haber dos descripciones equivalentes de lo mismo, una tiene D dimensiones y la otra D menos 1, significa que la dimensionalidad no parece ser algo tan fundamental en ese sentido. Ahora bien, recordemos que acá hay un caveat, que es que usé la palabra hiperbólico, es decir, la ADS-CFT, la conjetura de Maldacena, relaciona la teoría de gravedad cuántica en D dimensiones con una teoría de gravedad sin gravedad en una dimensión menos. Pero la gravedad cuántica la sabemos resolver usando esta técnica en espacios hiperbólicos. ¿Qué es un espacio hiperbólico? Es un espacio que no existe. Un espacio que no tiene nada que ver con el mundo real. Es un espacio muy distinto al que nosotros estamos. Podemos divertirnos pensando en las cosas raras que pasarían en un espacio hiperbólico. Uno tira una piedra y vuelve sola la piedra. La tira más fuerte, va más lejos, pero vuelve al mismo tiempo. En un espacio hiperbólico, las paralelas, bueno, hay muchas paralelas, hay demasiadas paralelas, digámoslo así. Sí. Es un espacio... Por un punto pasan infinitas paralelas, ¿no? Pasan infinitas, o sea, es un espacio parecido al espacio de Lobachevsky, es una generalización de eso, es un espacio que conocemos bien de los dibujos de Escher. Cuando uno miramos esos dibujos de Escher redondos donde se van fragmentando hasta el infinito, esos pequeños murciélagos, por ejemplo, o ángeles y demonios, esos espacios. O sea, nosotros no vivimos en un espacio así, ¿no? Vivimos en un espacio distinto. Pero se parece mucho, en muchas propiedades se parece mucho al espacio en el que nosotros vivimos. Pero no se parece en una cosa crucial. Nosotros vivimos en un universo
que se expande aceleradamente. No en un espacio donde hay murciélagos que subsecuentemente se hacen cada vez más pequeños hacia el horizonte. Entonces, la idea es cómo el resultado de Malacena es muy importante. Ese es un resultado de noviembre de 1997 que lo hizo, ya era muy conocido, pero lo hizo famoso en el ámbito de la física teórica, que es, está bien, logró hacer eso para espacios de anti de Sitter. Pero en estos 25 años se intentó generalizar en muchos ejemplos la conjetura de Malacena, hacerlo cada vez más realista. Agujeros negros no supersimétricos, en más dimensiones, aplicado a problemas de materia condensada. Bueno, uno de los intentos, allá por el 2002, es lo que se conoce como DSSFT. ¿De dónde viene DS? Del espacio de de Sitter, que no es un espacio hiperbólico, es un espacio distinto, que es el que describe el mundo en el que nosotros vivimos, un universo que se expande aceleradamente. Entonces la idea es, ¿hay una forma de hacer lo mismo que hizo Maldacena para los espacios hiperbólicos, pero un universo que se expande aceleradamente? La respuesta es, no sabemos. Pero lo intentaron Witten, Strominger, el mismo Maldacena en 2002, y luego hubo un montón de resultados desde entonces, pero no encaja tan fácil, no es tan fácil hacerlo. Es un espacio más difícil de entender. El espacio de un universo que se expande aceleradamente, desde el punto de vista matemático clásico es muy simple, desde el punto de vista de teoría cuántica de campos es muy complicado. Entonces la idea es que lo que lograron estos colegas y amigos es hacer una realización concreta donde en un modelo de juguete logran describir un universo que se expande aceleradamente, de Sitter, y muestran que también es dual a una teoría de campos conformes sin gravedad en una dimensión menos. Ahora bien, ellos lograron hacerlo para espacios no hiperbólicos, para un espacio de Sitter, pero en una dimensión menos. O sea, pensar en un universo de juguete que se expande aceleradamente, pero que es como Flatland cosmológico, es decir, es un mundo dos bidimensional, dimensiones espaciales, ¿no? exacto, y un tiempo. Entonces, tridimensional en el sentido que hay dos dimensiones espaciales y el tiempo. Y entonces, en ese caso, ellos mostraron que es así. El truco, ¿por qué usan ese caso? Como siempre, todo estudiante de ciencias, de física o cualquier otra disciplina de ciencias naturales, sabe que los problemas se simplifican cuando uno va a una dimensión menos. Por eso cuando uno aprende el plano inclinado, la bolita que cae, no lo va a hacer una rampa bidimensional, es muy complicado. Entonces, siempre en física, cuando uno va a una dimensión menos, las cosas se simplifican. Siempre hay un juego entre simplificarlo, pero sin perder la enjundia física que uno quiere describir, ¿no? Por ejemplo, turbulencia es un buen ejemplo. Si no va a una dimensión menos, se simplifica, pero cualitativamente es distinta. Bueno, acá pasa en gravedad, afortunadamente, algunos aspectos cuando uno va a una dimensión menos se mantienen. Por ejemplo, no hay ondas gravitacionales. Eso parece malo, porque en el mundo hay ondas gravitacionales. Pero hay agujeros negros, por ejemplo. Bueno, entonces, dependiendo de qué quieras ver, vos podés ir a una dimensión menos y usar ahí. Ellos tomaron el ejemplo de un universo que se expande aceleradamente en una dimensión menos. Y mostraron, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo mostraron que era dual a una teoría conforme? ¿Cómo lograron mostrar que es un ejemplo concreto de la generalización de la conjetura de Maldacena, pero el caso de un universo que se expande aceleradamente y ya no es hiperbólico? Bueno, lo lograron porque hay un resultado de Witten de la década del 80 que muestra que la gravedad en una dimensión menos se puede escribir, eso es una reescritura, como una teoría de gauge, que se conoce como teoría de Chern-Simon. Y eso solo pasa en dimensión 3, dimensión 2 más 1, dos espacios y un tiempo. Entonces usaron una cadena de igualdades entre teorías. La teoría de la gravedad en 3 dimensiones es la teoría de Chern-Simon, que la teoría de Chern-Simon se puede escribir como una teoría de campos bidimensionales que se conoce como Bess-Sumino-Witten, que también había sido estudiado por Bess-Sumino e independientemente por Novikov y Witten en los 80, y una serie de relaciones entre teorías que les permitió mostrar que la gravedad en 3 dimensiones en el espacio que se expande aceleradamente es dual a una teoría conforme. Y esta es una realización concreta. Había muchos argumentos heurísticos, se sabía que la teoría dual en ese caso que está en el futuro infinito iba a ser euclídea y no unitaria, iba a tener valores de los pesos conformes complejos. Sabían algunas cosas de esa teoría, pero había muy pocas, yo diría que un par nada más, de realizaciones concretas de esta idea de hacer dualidad, pero ya no en un espacio hiperbólico, una teoría conforme, sino entre un espacio que se expande aceleradamente y una teoría conforme. Y entonces, quiero decir, esto es interesante porque es
una forma más de hacer esa dualidad. Yo, por lo menos cuando lo vi, a mí lo que me llamó la atención es, bueno, esto puede ser el primer paso a conseguir una teoría realista que pudiese funcionar. Sí, tu intuición fue muy buena, porque en efecto lo que uno quiere, y en estos 25 años se lograron algunos avances, pero es muy difícil, es usar la conjetura de Malacena y hacerla cada vez más realista. Está bien, este resultado es muy robusto, funciona muy bien, está hiperchequeado, lo llamamos conjetura por una cuestión de elegancia, pero la verdad que ya es un teorema, ya se conoce muy bien que funciona, pero en ese caso. Entonces, ¿cómo hacerlo en un espacio como el nuestro, un espacio plano? Eso está relacionado con lo que mencionó Francis brevemente antes, que dijo que en la Strings 2022 de Viena se habló mucho de la holografía celeste. Ese es, por ejemplo, el intento de hacerlo en un espacio plano, que está funcionando bien, pero es una cosa muy nueva, de los últimos 5 años. O sea, tardó 20 años en lograr la generalización en caso plano, que sería el espacio más simple. El caso de Sitter se intentó recién en 2002, no funcionó muy bien. Recién en 2011 hubo algunos resultados mejores y ahora está esta realización de estos tipos. Es como muy difícil hacerlo cada vez más realista, pero se va logrando de a poco, ¿no? Y desde luego, si se consiguiera, yo creo que sería como una... O sea, quiero decir, una pregunta antes de hacer esta afirmación que iba a hacer. ¿Estas teorías que están involucradas en este trabajo son necesariamente teorías de cuerdas? No, claro, yo diría que la teoría de cuerdas funcionó como un andamiaje para construir el paradigma holográfico. Lo que es la holografía, la relación entre esos diccionarios en apariencia entre dos teorías que parecían no tener nada que ver. Es como ir a una biblioteca y de repente que te den la Guerra de la Paz en noruego y la Guerra de la Paz en castellano. Vos lo mirás, parecen totalmente distintos, hasta que viene un bibliotecario que se llama Maldacena y dice, no, mirá, este es el diccionario. Esto cuentan la misma historia. Lo que pasa es que uno no conocía el diccionario. Eso pasó y bueno, la teoría de cuerdas fue la herramienta para intuir ese diccionario. Ahora, una vez establecido el diccionario, cobra vida propia. Por eso digo que es una suerte de andamiaje. Pero hay mucha gente que trabaja en holografía y no sabe teoría de cuerdas. Y hace cosas maravillosas con la holografía. Es decir, las ideas estas holográficas, estos diccionarios entre teorías que nadie esperaría que fueran la misma, nace por teoría de cuerdas. A veces la teoría de cuerdas es la que te permite establecer el diccionario. Pero una vez que vos conoces, tiene sus propias reglas y uno puede jugar con eso y usarlo perfectamente y traducir libros sin necesidad de usar la teoría de cuerdas. Ahora la holografía, si queremos, una subdisciplina en sí misma hoy en día, la física teórica de altas energías. O sea que la forma, digamos, correcta de enmarcar este resultado es si se consiguiese ampliar a un espacio de 4 dimensiones que fuese más parecido al nuestro, sería, digamos, una indicación de que holografía es un buen camino para encontrar una teoría de gravedad cuántica. Sí. Lo que pasa es que ahí es muy difícil hacerlo en De Sitter por muchas razones, y en particular una muy fundamental en relación con tu pregunta. Para establecer estos mapas, estos diccionarios entre teorías, se necesita por lo general teoría de cuerdas para al menos intuir cuál es el diccionario. Y la teoría de cuerdas en espacios de De Sitter no se conoce bien. Es más, hay una suerte de clash en tratar de describir universos que se expanden aceleramente en el contexto de la teoría de cuerdas. Entonces eso es una gran limitación para poder hacer lo que Maldacena hizo en los espacios hiperbólicos, conocidos como anti-De Sitter. No De Sitter, anti-De Sitter, lo contrario, si querés. Bueno, de hecho, los espacios hiperbólicos, una forma más intuitiva de contarlo, aparte del dibujo de Escher, se pueden pensar como universos que en lugar de acelerarse se desaceleran. No es incorrecto pensarlos así. Vale. Pero nosotros queremos lo contrario, queremos que se aceleren. Bueno, ese cambio es nada trivial. Pues no sé, yo estoy contento con la explicación. No sé si alguno queréis hacer algún comentario. Francis, tú que igual lees más sobre estas cosas. Quizás, no sé, lo ha explicado muy bien Gastón, infinitamente mejor de lo que lo puedo explicar yo. Quizás un punto que creo que hay que destacar en este tipo de cosas es que la clave es contar grados de libertad. Claro, tú tienes dos teorías que tienen una dimensionalidad distinta y que a priori tienen un número de grados de libertad infinito y que son completamente distintos. Entonces, un volumen, uno imagina una bola, ¿no? Una esfera rellena, y uno imagina solamente la superficie de la bola y pues claramente si yo cuento los puntos que hay en una y la otra, en ambos casos son infinitos, en ambos casos son infinitos no numerables, con la teoría de Cantor son equivalentes, puedo hacer una biyección entre ambos conjuntos, pero en cualquier caso uno intuitivamente dice en la bola rellena hay más puntos. Pero claro, en este tipo de cuestiones la clave, claro, estamos hablando de teorías cuánticas, teorías en las que yo cuantizo un objeto continuo y en la cuantización uno describe grados de libertad contables.
yo pongo una función de partición, pongo una descripción estadística de la teoría que me permite contar los grados de libertad. Esos grados de libertad contables es lo que yo llamo grados de libertad físicos. Y los cuento. Claro, la teoría puede tener, al ser continua, en su límite clásico, puede tener estados grados de libertad, estados no físicos, que se pierden en la cuantización. La cuantización no preserva todos los estados de la teoría clásica, sino que me selecciona de los estados de la teoría clásica los que tienen análogo cuántico. Y esos son los contables. Entonces, cuando imaginamos este tipo de dualidad entre un estado, una teoría de mayor dimensionalidad y una teoría de menor dimensionalidad, tenemos que imaginar que lo que estamos es poniendo un diccionario entre los estados físicos de ambas teorías. ¿Y por qué hay estados que no son físicos? Porque estas teorías tienen redundancias. Las teorías Gates, las teorías cuánticas de campo en general, son teorías que tienen mucha redundancia, tienen simetrías. Una simetría en una teoría significa que hay diferentes grados de libertad que físicamente son el mismo grado físico, son lo mismo. Pero son grados de libertad que parecen distintos porque hay una transformación continua. O sea, hay un objeto, yo puedo rotar un objeto, imaginemos un objeto físico, y lo roto en el espacio, y el objeto no cambia. Pero lo que yo veo, por ejemplo, mi proyección ha cambiado completamente porque estoy viendo diferentes ángulos del mismo objeto, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Yo tengo transformaciones continuas con uno o varios parámetros que me modifican los grados de libertad de la teoría, pero que me conducen a la misma física, ¿vale? Porque la teoría es invariante ante esas simetrías, ¿no? Es decir, las teorías cuánticas de campo están repletas de redundancias, de grados de libertad que no representan algo físico, sino que representan los estados asociados a aplicar ciertas simetrías internas de la teoría. Entonces, cuando yo a una teoría de mayor dimensionalidad le trato de eliminar, de podar todas esas redundancias y quedarme solamente con los estados realmente físicos, es cuando yo puedo empezar a contar. Tengo que contar los estados realmente físicos de una teoría de una dimensión más con los estados realmente físicos de una teoría de una dimensión menos. O sea, de una dimensión dada, ¿no? D y D más 1. Y entonces ahí, en ese tipo de cuentas, cuando yo aplico magnitudes estadísticas, como la función de partición, que hace es contar estados en la teoría, es cuando yo puedo tratar de hacer esa dualidad, ese diccionario. Entonces, a veces tratar de imaginar a qué corresponden unos estados de una teoría en el borde con los estados de la teoría en el bulk, en el interior, pues es muy difícil, porque los estados en el borde yo no los conozco. Lo que yo conozco son, yo fijo un Gates y fijo una familia de posibles estados, pero esos estados no son los estados, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas en las que estoy realmente contando, todo es muy, muy sutil. Por eso es muy, muy difícil demostrar la dualidad de Maldacena, salvo en ejemplos de dimensionalidad baja. Porque en los ejemplos de dimensionalidad baja yo veo fácilmente esas simetrías, esas redundancias, puedo partirlas, ¿no? Puedo como dividirlas, ¿no? Puedo seleccionar estados equivalentes, ¿no? Hacer una relación de equivalencia entre los estados físicos y coger el representante de esos estados físicos y ahora contar cuántos representantes de este tipo hay. Esto es crucial lo que dice. Esconder menos cosas, ¿no? En dimensión lo que dice, hay menos cosas que esconder. Lo que dice Francis es crucial y explica cuál es la verdadera bonanza de hacer una dimensión menos, que los grados de libertad de la teoría de gravedad sola, si no pone materia, es 0. Entonces ahí es más simple, no hay grados de libertad locales, entonces ahí mancha asimetrías, cosas más simples, porque se sacó de encima los grados de libertad locales, los que se propagan. Por eso decía yo, no hay ondas gravitacionales que se propaguen. El espacio puede tener diferentes formas, pero de alguna manera es rígida. Y esa rigidez te ayuda, puede confundir esto, porque estamos hablando de espacios que se aceleran. Sí, se aceleran, pero de manera rígida. No hay ondas que viajen en ese universo probándose. Entonces eso hace que la gravedad en una dimensión menos sea mucho más sencilla.